Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Esta semana pasada se realizó la Expo Transporte Venezuela Internacional 2022. Según palabras de sus propios organizadores, sirvió de vitrina para mostrar al mundo los avances que ha tenido nuestro país en materia de movilidad. Para hablar de esos avances, hoy tenemos como invitado especial a Claudio Farías. Él es viceministro de Transporte Terrestre. Claudio, bienvenido. Gracias, Emilio. Gracias. Saludos pues, a todos los usuarios de tu programa, Conversando con Emilio. Claudio, ¿cuáles son los avances que ha tenido nuestro país en materia de movilidad que se hablaron y se exhibieron ahí en esa exposición? Sí, fíjate, primero, bueno, contentos, todavía estamos muy contentos por el éxito de la Expo. Tanto que tuvimos que extender los días, porque era hasta el domingo, extendimos hasta el día lunes. Y de verdad que nosotros mismos no pensábamos que iba a ser tan exitoso. Rebasó nuestras expectativas. Primero, ¿Exitoso en qué sentido? Bueno, fíjate, varias cosas. Primero, la expo más grande que se ha hecho en Venezuela. La más grande. Tanto en cantidad de expositores como en el espacio territorial, como 26.000 metros cuadrados de exposición. 350 expositores. Pero además de eso, toda la fortaleza que ahí se exhibió, tanto el sector público como el sector privado. El sector privado pudo mostrar allí su fortaleza, sus experiencias, lo que está desarrollando, ¿bien? La cantidad de innovaciones que ahí se presentaron. Te puedo decir, por ejemplo, ahí se presentó un muchacho, un ingeniero venezolano, que desarrolló un dispositivo de hidrógeno que ahorra combustible y reduce las emisiones de gases de carbono, que están inclusive en pruebas en autobuses Yutón. Hay un ingeniero venezolano de los Altos Mirandinos, que desarrolló la primera moto eléctrica en Venezuela. Hecha en Venezuela, 100%. Eso fue una innovación. Todo el mundo se quería montar la moto. Una moto espectacular, porque además es una moto de cross, ¿no? Y de verdad que causó mucha sensación. Es un prototipo, no está masificada todavía. No está masificada. Es un prototipo, pero bueno, sí, ahí queda otra parte, pues, porque es exitosa, porque se hicieron negocios. Negocios para Venezuela. Ese muchacho, por ejemplo, firmó carta de intención para poder desarrollar el prototipo. E inclusive firmó con la Duncan la posibilidad de hacer y desarrollar aquí en Venezuela baterías de litio, de ferrofosfato de litio, que usan todos los carros eléctricos y que usan, bueno, es ahorita la batería de moda, porque además es ecológica. Y que para nosotros sería el futuro, pero que ya en muchos países es el presente. Ya, hay muchos países que ya tienen una cantidad importante de carros eléctricos en circulación. Es correcto. Y bueno, así como eso, innovaciones un montón. Pero además no solamente empresas privadas nacionales, sino empresas privadas extranjeras. Por ejemplo, como estuvieron los rusos, estuvieron los chinos, estuvieron los turcos. Los chinos presentaron un autobús nuevo en materia de transporte que empiezan a traer para el turismo y para el transporte interurbano. Los rusos trajeron un nuevo camión para modernizar la flota de camiones del país y convertir a Venezuela en la primera vitrina de desarrollo de ese camión aquí en la Los autobuses para el turismo son esos autobuses que son descapotados. Autobuses de lujo para el turismo. Okay. Los mismos rusos tienen la intención de traer para acá, para Venezuela, un nuevo vehículo rústico para las zonas rurales, troncales, muy económico, por cierto, que además va a permitir dignificar a los usuarios. Hoy en día se transportan en los jeeps, bueno, son extraordinarios, son muy potentes, pero el usuario va ahí incómodo. Este autobús es un autobús motor Cummins, a diésel, muy cómodo, y tiene toda la fortaleza para poder brindar el servicio a los pasajeros. De esta manera que se mostraron cantidad de innovaciones, todo el equipamiento que se ha desarrollado aquí en Venezuela por mecánicos, ingenieros, y lo otro, que es lo más importante y que le queda al país, es que nosotros firmamos 118 con el Ministerio de Transporte, 118 actas de intención.
carta de intención. ¿Qué consiste en esa Con carta de intención? venezolanos y extranjeros. ¿En qué consiste esa carta de intención? Te hablo del sector terrestre, por ejemplo. Nosotros firmamos con una empresa venezolana que tiene una alianza con una empresa brasilera la posibilidad de darle continuidad al metro de Guarenas Guatire, por ejemplo. Y ya hoy, inclusive en la mañana temprano, antes de este programa, conversaba con el señor para sentarlo, porque la carta de intención, como dice la palabra, es una intención. Sin embargo, nosotros de una vez estamos poniéndole el lazo a la cosa para amarrar el negocio. Y debe sentarnos con ellos para definir cuándo arrancamos, cuándo puesto arrancar, porque el señor tiene la plata para arrancar el proyecto. Lo que hay que ver cómo va a ser el retorno a la inversión. Y pretendemos nosotros discutir eso lo más pronto posible para que el próximo año esté arrancando esas obras. Y así como esa, te puedo hablar del ferrocarril Puerto Cabello de Encrucijada, te puedo hablar de la culminación de la línea 5, te puedo hablar de porque firmamos con los rusos la instalación acá en Venezuela de una planta de autobuses, camiones, para desarrollar aquí los camiones y los autobuses. Te puedo hablar del proyecto de la mina de Morón a Pequibén, que facilitaría todo el traslado de toda la maquinaria. Y así proyectos muy importantes. Bueno, ese muchacho que te dije de la moto eléctrica, que firmó para desarrollar su moto eléctrica aquí, firmamos con los chinos también, de la FAO, la posibilidad de ellos instalar una instalación acá de motos y camiones. Es decir, proyectos industriales. Porque ¿qué le dijimos nosotros a los señores? Mira, no, puedes traer unos camiones. Tú puedes traer tus camiones y nosotros podemos facilitar que tú traigas los camiones. Pero a nosotros nos interesa que tú traigas camiones ensamblados. A nosotros nos interesa que tú lo ensambles aquí. Entonces, bueno, yo te puedo autorizar y de esta manera que hacemos un convenio múltiple. Yo te facilito que traigas los camiones, que traigas los autobuses, o que traigas las motos, un lote, 1000. Pero nosotros los ensamblamos en Venezuela, con productos venezolanos. ¿Para qué? Para garantizar que el aparato industrial venezolano pueda activarse. Y de hecho se dieron reuniones con empresarios venezolanos que estaban allí. Ahora fíjate, me mencionaste el metro, y indiscutiblemente que esa era una de las preguntas que tenía sobre la continuidad de esa obra tan importante que sería para la zona de Guarenas y Guatire. No solamente la interconexión entre Guarenas y Guatire, yo creo que más importante que eso sería la interconexión de Guarenas y Caracas. Claro. Pero, ¿cuál es la situación del metro en este momento? En materia de mantenimiento, en materia de ¿cuál es la situación del metro en general en cuanto a su funcionabilidad? Sí, bueno, el metro es una institución que tiene ya 40 años. Una tecnología que obviamente está agotada. En los años 80, no fue su inauguración. En los años 83, exactamente. Y es una tecnología que está agotada, hay que renovarla. Esa renovación de tecnología cuesta mucho dinero, es una inversión muy grande. Nosotros ahorita estamos en la recuperación de las instalaciones. La gente puede ver cómo se ha recuperado la escala mecánica, cómo se ha recuperado la instalación física. Sin embargo, hay que hacer una inversión bien importante en materia de tecnología para modernizar todo lo que es la vía férrea y van a recuperar algunos trenes que están, pues, como dije, vencidos en su tecnología. Nosotros hemos desarrollado, hemos venido trabajando con tecnología de los trabajadores, con desarrollo de los trabajadores, hemos venido modernizando algunos trenes. Y está el proyecto Tren Caracas, que son los trenes que hemos modernizado nosotros con nuestra propia mano de obra, con nuestros trabajadores y trabajadoras del metro de Caracas. Sin embargo, eso requiere de dinero. Dinero que no hay en este momento. Dinero que no tenemos nosotros en este momento. ¿Qué está planteado entonces para que no se paralicen esos trenes? Bueno, parte de lo que hemos... Fíjate, tú mismo me estás reconociendo, de hecho es así, porque que es una tecnología que ya sí, está agotada y que requiere cambio. Entonces, sí, eso pudiera generar fallas que nos preocupan. Claro. ¿Qué se está haciendo? Fíjate, ¿Qué se va a hacer entonces a falta de ese dinero que no hay para invertirse? Yo creo que es importante resaltar, porque entonces vamos a decir, bueno, estos discursos trillados, pero es que tiene que ver por qué ocurrió ese fase en la tecnología, pues, en que se convirtió obsoleta la tecnología. Bueno, las transnacionales que estaban allí, Astro, empresas francesas, Frameca, se fueron y nos dejaron solos. Bueno, nuestros trabajadores con su sapiencia, con su innovación, con su creación, salieron adelante. Pero llega un momento que ya tú no tienes dinero para poder salir adelante, y el bloqueo pues nos impidió salir adelante. ¿Qué hemos logrado con esto? Bueno, que se firmó un acuerdo con una empresa venezolana
que está poniendo la plata para lograr nosotros actualizar la tecnología del metro de Caracas. Eso, parte de la conversa que tenemos esta semana es con ellos para discutir. Por ejemplo, fíjate, te comento, línea 2 tiene 38 años, el metro de la línea 2, que viene de la Junta, Zoológico hasta el Silencio. Ahí hay que hacer, ahí nosotros hemos hecho mantenimiento nosotros, pero hay mantenimiento mayor que debe realizarse, que cuesta mucho dinero, pero no hemos podido hacerlo y vamos a hacerlo ahora con esta empresa. Ese mantenimiento mayor pasa por la modernización de toda la vía férrea y de los trenes. Eso va a representar una mejoría. Seguramente va a ocasionar una molestia, hay que ocasionar una molestia porque bueno, es un trabajo para poder nosotros sustituir todo eso que está allí y poner tecnología nueva. Es una parte de la propuesta que tenemos, que estamos en discusión y que pretendemos nosotros arrancar el año que viene para mejorar todo lo que tiene que ver a la metro de Caracas en lo que esencialmente se refiere al servicio. O sea que ya el año que viene vamos a tener diferencias palpables en cuanto a la calidad de... Vamos a comenzar los trabajos. Hacemos un trabajo, pero lo hacemos de hoy para mañana. Eso va a tardar, por ejemplo, el trabajo alineado tarda un año. A finales del año que viene, si arrancamos a principios de año, pudiéramos nosotros estar percibiendo una mejora sustancial en la línea 2. En línea 5, perdón, en la línea 1 hay que hacer parte de esos trabajos menores, porque ya se hicieron, en su momento se hizo una rehabilitación en el 2009, se hizo una rehabilitación de la línea 1. Sin embargo, ya nosotros hemos hecho algunos trabajos de sustitución de esos trabajos que hizo esa transnacional, que fue una transnacional española, que se llama CAF, que se fue, igualmente nos dejó sin nada. Bueno, tuvimos que hacer nosotros ahí algunos trabajos de sustitución de ese trabajo que hicieron ellos. ¿Sabes si en el presupuesto nacional están incluidos entonces todo ese dinero que les hace falta a ustedes para el año que viene? No, pero el presupuesto de la nación está severamente afectado por el bloqueo, severamente afectado. Y bueno, los dineros que han venido llegando, el presidente los administra con mucha delicadeza para atender lo esencial, para lo que es alimentos y medicamentos para nuestro pueblo. Nosotros tenemos que buscar las alternativas y por eso la carta de intención que firmamos creemos que es una alternativa para nosotros poder resolver algunos problemas que tenemos que resolver con el metro de Caracas. 11:59, estamos conversando con Emilio hoy con el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías. Vamos a ir, Claudio, a un corte de publicidad. Yo quiero que al regreso conversemos también sobre el tema del transporte, cuál es la situación del transporte urbano, cuál es la situación del pasaje. Tenemos una cantidad de quejas continuamente por los aumentos que se están haciendo a nivel del pasaje. Esta semana, pues a propósito de la subida del dólar, hubo por lo menos 2 aumentos en 2 semanas que hizo el transporte en zonas como de Guarenas a Caracas, que tenemos esa denuncia. ¿Qué está haciendo el Ministerio al respecto? ¿Cuál es la situación del transporte? ¿Cómo se está ayudando al transporte en cuanto a la adquisición de repuestos? En fin, todo eso vamos a conversarlo una vez que vayamos a publicidad. Ya regresamos conversando con Emilio. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio hoy con el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías, y dejábamos una pregunta al aire. Tiene que ver, quizás este tema tiene que ver mucho con la gran cantidad de personas que nos escriben. Ahorita nos están escribiendo que no hay luz. Luis Blanco desde Guarenas, que no había luz en Vicente Emilio Sojo desde las 3 de la mañana. También nos escriben en vivo Luis Eduardo Ruiz desde Caracas felicitándonos por el Día del Locutor, que no es hoy precisamente, pero que acaba de ser. Muchísimas gracias, Luis. Dejamos una pregunta al aire, Claudio, tiene que ver con el tema del transporte público urbano, suburbano, las camionetas, en fin. En términos generales, primero, ¿cuál es la situación? ¿Cuántas están operativas? Entendemos que en la pandemia muchas unidades dejaron de funcionar.
Muchos se quejaban de que el pasaje no les era suficiente y lo han venido incrementando, y entiendo, sin permiso de las autoridades que deben autorizarlo. En el caso de Guarenas lo han hecho en las últimas 2 semanas 2 veces. ¿Cuál es la situación del transporte? ¿Cuál es la situación del pasaje? Todo en términos generales, Claudio. Sí, bueno, el tema del transporte en Venezuela es un tema complejo por su misma formación y creación y desarrollo del transporte. El transporte en Venezuela ha venido siendo, nació anárquico y es anárquico, pues, ¿no? En el sentido de que yo soy dueño del autobús, estoy en una cooperativa, pero no tengo ninguna responsabilidad con la cooperativa, y bueno, yo soy dueño del autobús y presto el servicio como mejor me parezca. Ahí nosotros hemos venido haciendo unos esfuerzos para organizar al transportista, para formarlo. Creamos la escuela del transportista a fin de formar a ese transportista, pero también formar no solamente al transportista, sino formar al colector, formar al secretario, al fiscal y al usuario. Hicimos un plan de reordenamiento que hemos estado desarrollando. En algunos casos hemos tenido mucha colaboración de las alcaldías, en otros casos nos ha costado un poquito ese tema, porque entonces el tema del transporte urbano es competencia de las alcaldías, no es competencia del ministerio. Si es el Ministerio de Transporte, el ente rector en la materia. Sin embargo, quien regula, quien autoriza la tarifa en el transporte urbano son las alcaldías. Esa es una primera dificultad que tenemos de coordinación en muchos casos. ¿Qué ha venido pasando en los últimos años? Nosotros somos los que discutimos como Ejecutivo Nacional con los transportistas en el órgano superior de transporte, discutimos el tema de la tarifa, entre otras cosas. Entre esas, la escuela de transportistas y la tienda del transportista, que vamos a hablar también de eso, es una política que hemos estado desarrollando para atender al transportista con materia de repuestos y eso, y el tema de la tarifa. Entonces, constantemente estamos reunidos en esa mesa, que la dirijo yo, y participa el ministro del Transporte y participa en este caso el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, el señor Reverol, como vicepresidente que tiene que ver con el tema. Esa ha sido la dinámica. Cuando se autoriza una tarifa urbana, nosotros emitimos un exhorto que se publica en la Gaceta Oficial. ¿Por qué un exhorto? Porque, bueno, como lo comenté ahorita, la tarifa urbana no la regulamos nosotros, la regulan las alcaldías. Nosotros emitimos un exhorto, le decimos a los alcaldes, bueno, exhortamos que la tarifa sea esta. Pero y son ellos los alcaldes, los que a través de la Gaceta Oficial aprueban. Entonces, aprueban o no aprueban. ¿Qué pasa cuando los transportistas, como lo han hecho, ponen un pasaje sin la autorización de la alcaldía, sin que esté publicado en la Gaceta y sin que haya habido ese exhorto? Bueno, ahí debe actuar de manera inmediata la alcaldía, que es la autoridad competente para regular eso y para, digamos, fiscalizar eso. ¿Qué ha venido ocurriendo? Que nosotros nos metemos, porque muchas veces las alcaldías no atienden el tema y nos metemos nosotros, aunque no es un tema nuestro, nos metemos para supervisar, para hablar con los compañeros. Básicamente lo que hacemos es mucho conversar, porque no tenemos una limitación de actuación porque no es competencia nuestra. Te puedo comentar, por ejemplo, hubo un funcionario nuestro del INT que por allá por Barinas le quitó la placa a un vehículo. Bueno, eso se hizo viral por las redes sociales y actuó el fiscal general. Entonces iban a llevar preso al muchacho porque le están quitando la placa al muchacho. Entonces las actuaciones las tenemos limitadas en esos casos. Entonces es una competencia, insisto, muy exclusiva de las alcaldías, y en todo caso yo aprovecharía el espacio que estoy tratando para llamar a los hermanos alcaldes y alcaldesas para que estén vigilantes de eso, que conformemos los comités de usuarios, ruta por ruta, para que conjuntamente con los comités de usuarios podamos desarrollar políticas de supervisión y políticas de control sobre cada una de las rutas. Es un primer exhorto que hacemos. Ahora, hay una política también nuestra, que a través de estas mesas, nosotros también entonces hacemos llamados a los alcaldes. El alcalde, por ejemplo, de Valera autorizó el día de ayer 5 bolívares. Inmediatamente, pues, la llamada telefónica, el señor alcalde, no puede hacer eso, tarde, revise la cosa. Ahora fíjate, el titular de La Voz hoy, choferes proponen un pasaje a 10 bolívares. ¿Qué opinión te merece a ti es una propuesta, esa propuesta que tienen los transportistas? Es una propuesta que ellos hicieron en la mesa. Ese es el sector del comando intergremial, que está poniendo 10 bolívares, el sector bolivariano, que está poniendo 7 bolívares. Nosotros hemos explicado que si bien el tema del dólar afecta a los transportistas, nosotros no podemos volvernos locos, que hay un usuario
que a la final es el que menos tiene dinero. El que se monta en un autobús es el que no tiene plata. Pues si tuviera plata, tuviera un carro, pues, o se montara en un taxi. Pero que 10 bolívares está casi que equiparado con el costo del dólar, entonces desfasado. Una persona que gana un sueldo mínimo no tiene como pagar. Nadie podría pagar eso. Entonces yo le he dicho a los compañeros, bueno, si usted agarra y se vuelve loco y salen a 10 bolívares, ¿qué les va a pasar? Que se van a quedar sin usuarios, y van a tener que bajar pasajes. Y eso le está pasando en rutas interurbanas, que sí regulamos nosotros. En la ruta interurbana ellos se vuelven locos, aumentan el pasaje y ahora hay una pelea entre ellos para bajar el pasaje. Tú vas para San Cristóbal, que es uno de los destinos muy demandados, de San Cristóbal, San Antonio del Táchira, y bueno, ahí los transportistas crean una pelea para bajar el pasaje. ¿Por qué? Porque no hay usuarios, la gente no se va a montar, la gente va a acudir a caminar. ¿Cómo determina el ministerio o cómo influye para buscar ese equilibrio entre lo que aspiran los choferes y lo que pueden pagar los usuarios? Nosotros tenemos una estructura de costos. Como te mencioné, uno de los programas que tenemos es la tienda de transportistas. La tienda de transportistas es un espacio que tenemos, que construimos en conjunto. Que iban a inaugurar en Aragua, en Carabobo y en Miranda, o las inauguraron. Está por inaugurar. Está por inaugurar. Se iba a inaugurar en el marco de la Expo. Bueno, no se hizo, pero están por inaugurarse. Ya hoy en día tenemos 6 estados que tienen tiendas de transportistas. Más esas 3 serían 9 estados que tenían tiendas de transportistas. ¿Qué van a tener esas tiendas de transportistas? ¿Repuestos a costos accesibles para ellos? Caucho, batería, aceite, filtros, todo tipo de repuestos que hemos logrado construir con los empresarios venezolanos. A costos subsidiados. No, pero con una rebaja sustancial. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que anteriormente, en la Venezuela Saudita, nosotros un caucho que costaba $100 se lo vendíamos en 10 bolívares. Esa Venezuela hoy en día no es posible. Nosotros podemos conseguir el caucho un poco más económico, además ese caucho que cuesta $100, ahora lo conseguimos en 80. Bueno, hay un ahorro allí, no el ahorro que ellos aspiran, que se lo regalemos, pero hay un ahorro importante. ¿Y el tema del diésel, se va a seguir subsidiando el diésel para los transportistas? ¿Y la gasolina? Nosotros en estas mesas de negociación hay unas conversaciones. Creemos que el combustible deben pagarlo todo. Obviamente pues no estamos en el momento para tomar una decisión porque impactaría sobre el tema de la tarifa. Sin embargo, como te explicaba, nosotros tenemos una estructura de costes que nos arroja a nosotros una tarifa de acuerdo sin combustible, sin pagar combustible, y una tarifa pagando combustible, que no es 10 bolívares. Nunca jamás 10 bolívares, aún pagando combustible. Entonces, bueno, estamos en plena discusión. Seguramente en cualquier momento, no va a ser ahora, pero en cualquier momento, pero los transportistas tendrán que pagar combustible. Es necesario hacerlo porque además entonces en las estaciones de servicio vienen ocurriendo hechos irregulares, que lo hemos denunciado y que los mismos transportistas han denunciado. Bueno, que agarra el guardia, el dueño de la estación de servicio y le dice, mira, tú tienes 100 litros que te está dando el gobierno subsidiado, pero vas a echar 80 y me quedan mis 20 litros. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, la mejor solución es que el mundo pague. La mejor solución. Entonces, bueno, ahí hemos estado discutiendo, buscando el mejor momento para que eso ocurra y para que no genere un impacto sobre el pueblo que al final es que aborda las unidades de transporte. Aquí Joana Correa, desde La Guaira, nos escribe, dice, ¿a dónde se debe acudir para exigir respeto de los colectores? Cada día son más groseros. Por esto que hablabas de la escuela también. De la escuela de formación, sí. Bueno, ya debe, en principio, ahí está, entiendo que hay un instituto de transporte de la alcaldía, ¿no? Debe acudir a ese instituto de transporte, el compañero Xavier, el presidente de ese instituto. Yo estoy seguro, conociendo a Xavier, que, bueno, que me lo va a atender y va a tomar nota del caso. Y en todo caso puede hacer también la denuncia por el MEN App, que ahí nosotros estamos muy pendientes de todas las denuncias que llegan y estamos atendiendo todos los casos. En el caso que sea una denuncia que tiene que ver con una alcaldía, nosotros remitimos inmediatamente el caso a la alcaldía y hacemos supervisión de que sea atendido el caso. Fíjate, otra pregunta que me da curiosidad, ¿por qué los transportistas te cobran con débito, con tarjeta de débito por punto o en efectivo? Y entonces te cobran más económico en efectivo. ¿Por qué esa diferencia entre pagar efectivo y pagar por débito? Eso ocurre específicamente en la línea que sale desde el Torreón hacia la estación Miranda. No debería ocurrir porque la moneda... Te voy a dar los datos específicos. Cobran 15 bolívares por 15.50 por punto y 14 bolívares en efectivo.
En Torreón. En el Torreón. ¿Por qué esa diferencia? No debería ocurrir, pero ya vamos a mandar a chequear. La línea Nuevo Mundo. Tienes un dato pues, específico que no nos parece justo porque le cobran más caro de una forma u otra si es un dinero que por punto te cae directamente y eso no es una tarjeta de crédito que tiene un cobro de servicio, ni una comisión, ni nada de eso. Vamos a mandar a supervisar para mandar a corregir eso. No debería ocurrir. También tenemos denuncias, fíjate, desde vecinos de Palo Verde y Lomas del Ávila aseguran que las líneas de Transmiranda se niegan a hacer el recorrido completo para el cual tienen la permisología. No sé si han contactado esto o si lo estás teniendo, pero también es importante que se atienda esa situación. Claro que sí. Importante que envíen la información completa, cuál es la ruta que no están atendiendo completa, para hacerle llegar el caso al compañero Francisco Garcés, que es el director de Transmiranda. Mira, y ya para finalizar tenemos apenas 3 minuticos. Por supuesto, tú eres factor político del gobierno, aquí tocamos mucho el tema político. ¿Cómo ves tú la situación política para el año 2023 y 2024 con unas posibles elecciones presidenciales? Este año ha sido un año interesante, ¿no? Un año que en lo económico ha obtenido un crecimiento. Estamos cerrando con las dificultades del dólar, pero que sigue siendo un mes de crecimiento. Y bueno, ha habido conversaciones. Yo creo que la estrategia del presidente Nicolás Maduro del diálogo ha sido el eje fundamental para resolver los problemas. La oposición ha entendido que ese es el camino, el diálogo. La Expo Venezuela, la Expo Transporte de Venezuela Internacional reflejó que ese es el camino para poder tener un país de crecimiento para todos. Nosotros podemos pensar diferente, pero eso no significa que nosotros no podamos actuar en función de que Venezuela sea próspera. Yo creo que ahí ha habido una reflexión de lado y lado, y las posiciones radicales se han como que tranquilizado, ¿no? Sin duda alguna, eso es el camino que marca este 2023. Y bueno, yo creo que vamos a tener unas elecciones en paz, a pesar de que siguen habiendo siempre los grupos por ahí estaban llamando para mañana, paro y tal, una huelga general, no sé qué. Sigue habiendo los grupos extremistas, pero que yo creo que están agotados, ¿no? Ya los venezolanos de lado y lado están claros que esos grupos no van a funcionar aquí en Venezuela, que eso no camina. Que la idea es que nosotros, bueno, trabajemos. Si yo aspiro que el chavismo crezca en Baruta, yo tengo que meterme a hacer política en Baruta. A hacer política, a trabajar, a convencer a la gente. Si la oposición aspira que, bueno, tiene que ganar en los valles del Tuy, tiene que meter por los valles del Tuy, ¿no? Entonces, bueno, a hacer política, a construir. Yo creo que ese es el camino que queda. Y sin duda alguna, el año 2023 va a ser un año de crecimiento económico, donde lado a lado pues van a tener beneficio. Tenemos la posibilidad de que ya se firmaron los contratos con Chevron. Chevron va a arrancar, posiblemente algunas sanciones sean disminuidas. Eso ayudará a que el pueblo pueda tener algún crecimiento, alguna mejora en su calidad de vida, lo que definitivamente para nosotros como gobierno significa que tenemos que tener un replanteamiento de cómo se hacían las cosas. Porque así Venezuela vuelve a tener ese crecimiento de petróleo que tenía hace unos años atrás, pues nosotros no podemos ser esos botaratas, porque podemos ser en algún momento determinado. Tenemos que ser mucho más cuidadosos, sembrar el petróleo en Venezuela. Y bueno, te puedo decir, por ejemplo, cómo creció la economía agrícola en Venezuela. Hoy en día el 90% del producto que se consume en Venezuela es venezolano. Seguimos teniendo que importar semillas, pues, por ejemplo, maíz, pero el 90% es hecho aquí en Venezuela. Eso cambió la relación, porque antes teníamos una economía de puertos. Hoy estamos nosotros creyendo en Venezuela, sembrando en Venezuela, para que Venezuela se desarrolle y nos replantea una nueva forma de hacer las cosas. De tal manera que yo creo que sin duda alguna, para todos los venezolanos, bueno, todas las millones de bendiciones que pueden tener y mucho crecimiento para el 2023 y éxito 2024, sin duda alguna. Y bueno, feliz Navidad, feliz próspero año nuevo y que todos la pasen muy bien. Muchísimas gracias, Claudio Farías, viceministro de Transporte Terrestre. Con esas palabras nos despedimos, no sin antes recordarle a las personas que se conectaron tardíamente que en YouTube ustedes colocan Conversando con Emilio y ahí encontrarán esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Será hasta otra oportunidad donde estaremos
nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.